Esta va a ser como nuestra clase de relajación porque las preguntas no están excesivamente difíciles y el tiempo pues es el tiempo justo. Entonces, hoy vamos como para no perder el ritmo, vamos a repasar sociales. El Seba, usted es el mero indicado para dar consejos sobre parejas. Pues te cuento, cuando uno entra a un debate, hay ciertas reglas. La primera regla de los debates es no hacer argumentos del tipo ad hominem. Ok. Se saca la estaca silenciosamente. Entonces, los argumentos de tipo ad hominem son cuando confunden el argumento con la persona que dice el argumento. Entonces, FF en el chat por Sebas. Pues aunque yo sea pues aunque yo sea un fracasado en el amor, pues eso no significa que no tenga buenas ideas. Entonces, vale, no confundan, cuando estén en una discusión, no confundan la persona con el argumento que lanza. Ataquen a los argumentos, ataquen a las ideas, no a las personas. ¿Listo? Sí, como estos argumentos que dicen, no, tú no puedes criticar al capitalismo porque tú tienes iPhone, porque usas iPhone y tú tienes plata, entonces ¿qué vas a criticar al capitalismo? Entonces ahí se está cometiendo esa falta. Bien, no hacer argumentos de tipo ad hominem. Profe, ¿qué recomienda para el guayabo? Ah, no, eso sí no. Eso sí, eso sí no tengo ni idea porque yo no tomo. Pero pues sí, lo normal es el Bonfies. Bonfies y ya, quedas listo para salir a triunfar. Yo en la vida, dice Mariana. Ok, sí, Bonfies, sí, porque ese es el que toma mi roomie cuando viene. Entonces sí. Hey, profe, respóndame, ¿qué preguntaste, Juan? A ver, ¿qué fue lo que preguntó Juan? Profe, ¿qué me recomienda para que el sábado no me dé dolor de cabeza? Tengo un simulacro todo el día. Juan, no, eso es solamente entrenamiento físico, Juan. ¿Ok? Es solamente, por eso es que yo les recomendaba los meses anteriores que hicieran los simulacros en un día entero. Y de hecho, eso lo vamos a hacer nosotros. Eso lo vamos a seguir haciendo nosotros porque hay que entrenarse también físicamente. De nada sirve que tú ganes todas las estrategias, que seas una máquina para responderte todo, si vas a quedar cansado la primera hora, si vas a terminar con dolor de cabeza en la primera hora, o si vas a llegar a la segunda sesión ya con ganas de salir de ese salón y que sea lo que sea, porque ya estás cansado. Entonces, sí, es solamente práctica, ¿vale? Entrenamiento. Entonces, nada, haz ese simulacro y a medida que haces más simulacros te va a ir mejor con eso, con manejando el tiempo y manejando también el cansancio. Entonces, no hay como que un consejo para hacerlo. De pronto, no sé, bebe agua, agüita, eso siempre ayuda. Ese es como el consejo que te puedo dar. Llévate agüita y ahí vas tomando. Porque como si estuvieras en el gimnasio, eso es un gran desgaste. Aunque tú estés ahí sentado sin moverte tanto, eh, sí es un gran desgaste, es un gran desgaste físico y uno se cansa. Bien. $15 para ese día. Ey, Felipe. $15 para ese día. Uy, ok. Empecemos, pues. Pero sí, eso es con práctica. Entonces, estén muy atentos cuando les diga cuándo va a ser el simulacro de un día entero. ¿Ok? Porque eso, así es como uno domina eso. Así es como uno llega preparado para no cansarse con la primera sesión. Hay que hacer simulacros todo el día. ¿Ok? Porque el ITFES es todo el día y ese es ese es el problema, de que aquí nadie se pone a leer todo el día. Por eso toca entrenarse para soportar eso. Toca entrenarse, sí. Mariana a comer en el salón. Sí, ya. Mariana con...
con su bandeja paisa o sí, Aleja con su changua ahí bien encaletada para la prueba ITFES. Ok, sí. Sí, eso es bueno. Llévense. Es bueno comer y también su agüita. Bien, yo les recomiendo agua porque es lo más seguro. Entonces, sí, eso es como lo mejor. Con un tamal. Alejandra es Mariana con un tamal en plena prueba. Vale. Empecemos, pues. Empecemos y yo los voy a ir leyendo. Yo voy leyendo el chat. Bien. Primera pregunta. Bien. Samuel con una severa sopa de pescado en media prueba ITFES. Deje ese cuadernillo lleno de sopa. Ok. A ver cómo le fue. Vale. Uy. A ver. Ok, ok. Pendiente aquí. Ahí, bueno, hay un grupito marcó la B. Entonces, vamos a ver. Profe, me falta seguridad en mí mismo. Ok, qué bueno que te estés dando cuenta. Bien. Profe, de la 18 a la 42. Ok, vale. Ya que estamos hablando de comidas y vainas de comer en la prueba ITFES, les aconsejo lo siguiente. Presten atención a esto porque les puede salvar la prueba ITFES. Ese día, lo mejor es tener absolutamente todo planeado, incluso lo que te vas a comer, ¿vale? Ese día no se pongan a inventar nada, ¿no? Que hoy quiero probar sushi con salsa de pulpo y mezclada con no sé qué. No lo hagan, ¿ok? No hagan eso. No se pongan a inventar ese día porque si les da alguna indigestión o si les da algún malestar ahí en los intestinos, eso les va a afectar demasiado, ¿vale? Entonces lo mejor es que ese día planeen absolutamente todo. ¿Qué se van a comer? ¿Cómo se lo van a comer? ¿Dónde se lo van a comer? Si se lo van a traer sus padres o van a comer en algún restaurante que quede cerca del colegio donde les tocó. No se pongan a inventar nada ese día, ¿ok? ¿Qué tipo de comida es mejor? La que no te haga sentir mal. Eso, eso es lo que me... Carlillo con picante, dice Saúl. Lo que no, lo que tú estés segura, lo que tú estés seguro que no te va a hacer daño, eso es lo mejor, ¿vale? Lo que tú estés seguro, 100% seguro de que no vas a estar con dolores, de que no vas a estar, de que no vas a estar la mitad de la prueba en el baño,
Ese es el tipo de comida. Bien. Profe, ¿qué recomienda? ¿Sancocho de gallina o sopa de mondongo? Para lleva una bandeja paisa con gomitas. Uy, se lleva el baño para la prueba. Sí, le toca llevar un baño portátil para esos que les guste comer mucho. Vale. Entonces, sí, tengan planeado absolutamente todo lo que se va a comer. Tengan todo planeado, ¿ok? Ese es mi consejo, incluso la comida. Bien. Yogur con frijoles. Uy, uy, yo creo que hay mejores formas de. Pero bueno. Revisemos la pregunta. Que aquí un grupito se equivocó con la B, entonces toca ponerle cuidado. Dice, los incas lograron expandir su influencia. Esa es una palabra clave, ¿vale? Expandir su influencia. Bien. Gracias a que procedían de uno de los lugares más fértiles de los Andes centrales, el Valle Sagrado, y a que contaban con una organización social que les permitía mantener una producción constante durante todo el año. Bien, gracias al alimento que allí producían, pudieron mantener un ejército que fue creciendo y conquistando otras partes de los Andes, en las cuales reclutaban a los artesanos más refinados para llevarlos a la capital. Bien, entonces fíjense que aquí en sociales hay que tener mucho cuidado porque uno dice, uy, artesanos, ya, esa es. O militares, esa es, porque lo menciona en el texto. Entonces toca saber, pues relacionar todo eso de la mejor forma, ¿vale? Y sobre todo, saber hallar palabritas claves. Eso es una estrategia muy fundamental para sociales. Aquí la palabra clave, sin lugar a dudas, es expandir su influencia. Y a partir de eso es que se desprende todo, ¿vale? Ellos querían expandir su influencia y a partir de ahí fue que empezaron a mejorar su ejército, reclutaban artesanos, pudieron lograr mantener su alimento. Pero fíjense de dónde parte todo, de que lograron expandir su influencia, lograron expandirse, ¿vale? Entonces, eso es el imperialismo. El imperialismo es la expansión territorial y control político, ¿bien? Y eso pues es algo que se le critica mucho a Estados Unidos, eso es algo que sigue vigente. Estados Unidos, fíjense que tiene bases y tiene influencia en todo el mundo, eso es imperialismo, ¿vale? No les basta o no es suficiente con su territorio ahí en América, sino que tienen que ir a otros continentes y a otros países para tener control en todos lados, ¿vale? Entonces, eso es el imperialismo, ¿vale? Esa expansión territorial y control político que un pueblo pretende ejercer sobre otros, ¿vale? Y eso es lo que hacían los incas. Se iban expandiendo con su ejército y tal, e iban sacándole provecho, ¿vale? Ahí dice, reclutaban a los artesanos, pero ¿de dónde sale eso? Eso sale de su intención de expandirse. Entonces, por eso era la D. Bien. A ver, ¿qué está diciendo? Y eso es todo. Eso es. ¿Cómo hago para ser costeño? Cómprate una libra de yuca para el desayuno todos los días y ya. Quedas hablando. Yuca con suero, quedas hablando más costeño que yo. Muy bien. Eso era todo. Entonces, fíjense que eso es el imperialismo, querer expandirse. Y eso es lo que hablan aquí en ese texto, de su expansión y de todo lo que conlleva eso. Bien. Yuca en las tres comidas, sí. Bien. Siguiente pregunta entonces.
Fíjense que ya 2 minutos ya se siente como una eternidad. Luego de haber hecho preguntas en 30 segundos, ya esto se siente que es mucho. Ok, miren lo que dice Felipe, que me parece muy interesante. Mucho texto y creo que solo la mitad de la info más la pregunta sirve para responder y sí. Eso es lo que pasa en sociales. O sea, en sociales hay que tener una habilidad para separar información importante de la que no. O sea, hay que tener esa habilidad tan dominada para que sea muy fácil responder, para que no se confunden con el montón de información que les dan. Y eso fue lo que pasó en la pregunta anterior. Hablaban de los ejércitos, hablaban de los artesanos, hablaron de la producción agrícola, pero lo más importante era que ellos querían expandirse, que ellos siempre buscaron expandirse. Eso era la idea principal y de ahí es que parte lo demás. Entonces hay que tener esa habilidad muy, pero muy desarrollada para que sociales sea pues fácil. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las palabras claves de Mariana dice mal mandato, ciudadanos quieren hacer algo. Ya, ahí está. Revocatoria de mandato. Eso es. Sí, eso es. Fíjense que en sociales hay que tener como que esta habilidad de sacar palabritas claves, ideas principales para poder responder bien. Y no dejarse confundir con el montón de letras que hay, que sí, como dice Felipe, la mitad es pura cháchara. Bien, muy buen trabajo, ok. A que la mayoría le fue bien, aunque no sé por qué marcaron dice, el plebiscito. No, el plebiscito es para aprobar leyes. Listo, lo, el plebiscito lo manda el gobierno, el presidente, ok. El presidente es él pues, el que propone hacer el plebiscito para preguntarle a la ciudadanía si quieren o no, bien, si quieren o no aprobar una ley. Más parla que miel. Sí, eso es el problema de sociales. Hay mucha parla y toca saber diferenciar lo importante de lo que no. En sociales hay que hacer lo que usted nos enseñó, sacar el tema global. Sí, sí, siempre. ¿Ok? El sentido global como la idea principal de todo eso, para que quede fácil. Perfecto. Y bueno, ¿y qué otra cosa les puede servir? Bueno, en sociales no se preguntan muchos temas. O sea, lo más difícil de sociales son cuando preguntan por
temas como de historia, que son cosas que hay que saber, ¿bien? Son cosas que hay que saber y eh, si uno no le prestó atención a la clase de historia, pues se complica demasiado, ¿ok? Entonces, es lo que... Y también cuando aparecen, por ejemplo, mecanismos de participación, eso también hay que saberlo. Por ejemplo, ¿qué es el cabildo abierto? Eso, pues hay que saberlo para que esas palabritas no lo confundan a uno. Bien. En este caso, cabildo abierto es una reunión distrital, o sea, entre municipios, una reunión que se hace con los municipios en donde los habitantes participan. Por ejemplo, que el alcalde de Sincelejo diga, vamos a reunirnos todos para hablar de la inseguridad. ¿Vale? Entonces ahí todo el mundo va y todo el mundo habla y pone sus propuestas porque es un tema de interés público. ¿Vale? Entonces el cabildo abierto es un medio de participación, pero enfocado a municipios. ¿Bien? Municipios y reuniones así locales. El plebiscito ya es a nivel nacional. Esa es la diferencia. El plebiscito también es para que la gente participe, pero ya es a nivel nacional y lo manda el presidente. Bien. A ver. Eso no es consulta popular, pero la consulta popular es para votar, ¿ok? El cabildo abierto es solamente una reunión, ¿vale? Es el cabildo abierto, es una reunión en donde la gente pues habla. No es como que una votación, eso sí, es consulta popular. Una consulta popular sí es una votación. Un cabildo abierto no es tanto una votación, es más una reunión, ¿vale? Es una reunión en donde los habitantes participan y también los concejales participan para hablar de un tema de interés público, pero no es una votación. La consulta popular sí es una votación. Muy bien, si estuvo buena esa pregunta, Aleja. Ok, entonces sí, ese es como que un tema que aparece mucho en el IDFES. Mecanismo de participación. Eso aparece seguro. Bien, seguro les va a aparecer ese tema. Muy bien. Soy de las que leo rápido y entiendo. Ah, pues, si vienes de hacer preguntas en 30 segundos, obviamente que 2 minutos ya es mucho. En marzo no salió. Pues el IFES también es diferente. Yo les he explicado cómo el IFES funciona, ¿verdad? Yo les he explicado cómo el IFES hace sus pruebas. Entonces, entonces sí, el IFES es el IFES, ¿ok? El IFES es muy raro, pero el tema ese de mecanismos sí es muy importante. No se confíen con eso. Siguiente.
Aquí me dicen, profe, después de la clase podría decir algo. Pues sí, pues claro. Yo siempre los estoy leyendo, yo siempre estoy escuchándolos. Sí, si te le vas a declarar a alguien, pues adelante, no hay problema. A ver, Katy, velocidad, soy veloz. Muy bien. A ver cómo le fue aquí. Ok, muy bien. Aunque bueno, un grupito grande marcó la D, entonces hay que tener cuidado. Entonces, bueno, vale. Esta es una pregunta muy buena para que no cometan un error que pasa mucho en sociales, un error muy, muy común que es que uno empieza a salirse del texto. Uno empieza a deducir cosas, uno empieza a responder según lo que uno piensa. Y eso es un error que por nada del mundo pueden cometer. Aunque suene feo, ya ustedes saben que al IFE no le interesa lo que tú pienses. Al IFE no le interesa si tú piensas que cómo interpretas eso. Al IFE le importa es que tú entiendas lo que te dice y ya, más nada. Si el IFE no te pide deducir, si el IFE no te pide que infieras algo más allá, no lo hagan, ¿vale? No lo hagan. Entonces ahí te piden, responda según ese fragmento. Entonces cualquier cosa que esté por fuera de ese fragmento no es. Por ejemplo, la D dice, establecer la incidencia que pudo tener el asesinato de Gaitán en la conformación de grupos armados al margen de la ley. Bien, pero pues em, fíjense que aquí lo que me hablan es que eh, el pueblo se encuentra amotinado en los muelles, armado y en el estado. Entonces, ahí lo que confunde es como dicen que el pueblo estaba armado, ¿verdad? Uno lo relaciona con grupos armados, pero no, no es lo que te están diciendo. Te están diciendo que había gente, pues, armada porque estaban bravos por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Listo? Estaban bravos por eso. Entonces estaban armados, estaban revueltos, estaban haciendo motines en los muelles, pero no me dicen que se formaron grupos armados, ¿vale? O sea, no me están diciendo que con eso se formó la FARC, el ELN y todos esos grupos. Entonces hay que ser como que muy, muy minuciosos, ¿ok? Hay que ser muy detallistas con lo que me dice el ITFES, porque si yo lo interpreto, si me pongo a pensar un poco más allá de lo que no me dicen, puede ser un error. Bien, entonces hay que tener cuidado con eso. Profe, si quedo entre los 10 primeros, se suscribe a mi canal. ¿Y de qué es tu canal, Felipe? ¿Qué subes ahí? Vale. Entonces, por eso es que la D no es. Ahí hablan de que la gente estaba armada, pero no de que por eso fue que se formaron grupos armados al margen de la ley. Bien. Entonces, a ver, otro grupito marcó la A. Vale. Dice, identificar la zona del país donde las personas adscritas al Partido Conservador persiguieron, asesinaron a miembros del Partido Liberal. No, tampoco. En ningún momento te dicen de que hay una persecución de conservadores a liberales. ¿Vale? Eso no te lo, o sea, tú no lo puedes inferir. De pronto sea verdad. Lo mismo que la D. De pronto sea verdad que a partir de ahí se formaron grupos armados, pero el problema es que no te lo dicen. Ese es el problema. Cuando vayan a hacer preguntas así del ITFES, sean muy cuidadosos con lo que te dicen y con lo que no te dicen. Bien. Porque si no te lo dice el ITFES, no puede ser. Esa es como una estrategia que les puede salvar mucho y les puede ayudar a salir de dudas. Si el IFES no te lo dice, no es. Así de simple. Bien. Excelente, chicos.
Bien, adscritas. Adscritas quiere decir, pues, que están, que hacen parte del Partido Conservador. Sí, aquí vamos a adscrito, sí, propio, participo irregular de adscribir. Vale. ¿Qué es adscrito? Dice, de adscribir. Es aquel objeto que está adherido o agregado, sí. Sí, entonces, adscrito, o sea, que hacen parte, que están agregados en el Partido Conservador, persiguieron a los liberales. Eso también es importante. Bien. Eso también es importante, también tener cierto vocabulario ayuda mucho. Profe, tengo chisme, ok. Vale, ahora que pasemos a inglés nos cuentas. Siguiente. Ahora que pasamos a inglés nos cuesta el chisme de Katy. Que hace rato que no tenemos chisme de Katy. Ok. A ver cómo le fue en esta pregunta. Ok, entonces fíjense que aquí se puede aplicar perfectamente aquella estrategia de saber cuáles empiezan bien y cuáles mal. ¿Vale? Si me pregunta, ¿se puede modificar la constitución política? Sí, sí, de hecho, ese es el trabajo de los congresistas, ese es el trabajo de de los que están en el Congreso, ¿bien? De los de la Cámara de Representantes y el Congreso. Su trabajo es literalmente ese, modificar leyes, hacer leyes nuevas, quitar lo que ya esté viejo, modificar lo que se tenga que modificar, porque claro, el país va cambiando, la sociedad va cambiando, la cultura va cambiando, se va transformando, hay nuevas necesidades, eso hay cosas que hay que cambiar. Entonces, ¿la constitución puede modificarse? Sí, sí se puede modificar. Entonces ya con eso se tacha la A y la B porque empiezan diciendo que no se puede. ¿Vale? Ya, como empiezan mal, ya ni siquiera vale la pena seguir leyendo lo que dice después, porque empieza mal. Tiene que empezar bien y terminar bien, como siempre les digo. Entonces, sí, sí se puede, porque la constitución puede modificarse para ser acorde con las transformaciones sociales. ¿Vale? No hay, como porque la sociedad va cambiando. O sea, hay nuevas necesidades, hay nuevos intereses. Entonces, ese es el trabajo del Congreso y la Cámara de Representantes. Esa gente va a ganarse ya eh,
un montón de millones para hacer eso. Bien. ¿Por qué la C no es? Dice, sí, porque el reconocimiento de parejas del mismo sexo garantiza la sana convivencia entre ellas. ¿Eso es cierto? Sí. Lo que dice la C es cierto. El reconocimiento de las parejas del mismo sexo garantiza una sana convivencia. Sí, eso es totalmente cierto. Pero fíjense que se va de la pregunta. La pregunta es muy puntual. Te dice, ¿se puede modificar sí o no? Entonces, si se puede, entonces la explicación tiene que ver con eso. Si se puede porque eh, para, para que esté acorde con las transformaciones sociales. Esa es una explicación mucho mejor que decir que la convivencia de las parejas, es que el reconocimiento mejora la convivencia. Es que eso es cierto, pero no está tan relacionada con la pregunta. ¿Vale? Aquí la pregunta no es tanto sobre, o sea, parece que no, pero la pregunta es más sobre la Constitución, no sobre las parejas como tal. Bien. La pregunta es sobre ¿se puede modificar o no? No sobre la convivencia entre las parejas, que de nuevo, eso es cierto, pero la pregunta se va por otro lado. Bien. Exactamente, María José, porque están hablando de la Constitución. Exactamente. Bueno, de la Constitución aplicada al matrimonio de mismo sexo. Pero la idea principal es la Constitución. Bien. Esa es la idea principal. Acuérdense. Separen bien lo importante de lo que no y verán que todo se vuelve más fácil. Bien. Siguiente. Siguiente pregunta. Vayan aprendiendo de esos errores los que se equivocaron. Cara a cara es cuando le sueltan los trapitos al agua a la otra persona. Uy, uy, Katy, esos juegos pesados. Ese juego parece, se suena muy pesado. En su cara, sin miedo, nada. Ok, pero está interesante porque hoy en día es pura indirecta por Facebook y pura indirecta por estados. Ese jueguito parece bien parece bueno para decir las cosas en la cara y no por indirecta. Ya saben, el no. ¿Cuáles no son compatibles? No se dejen embolatar por el no. Ok, vale. Dice, desde ese día que me fui del podio por el no, algo cambió en mí. Ok, esa es la idea. Estas preguntas de ver una por una para ver cuál quitan mucho tiempo. Sí, claro, toca analizarlas bien. Entonces, una estrategia aquí sería leer la pregunta primero, ¿vale? Cuando tengan este tipo de afirmaciones como primera algo, segunda algo, primero lean la pregunta porque es como si tuvieran una tabla.
¿Se acuerdan las tablas en matemáticas? Bueno, aquí perfectamente se puede aplicar eso. Primero uno lee la pregunta y luego, pues, la 4 con la 2, ¿son compatibles sí o no? Y uno va mirando así. Entonces, en este caso se puede. Profe, ¿cuándo tocaría lectura crítica? Sí, justamente la semana que viene. Fíjense que esta semana le dimos fuerte a matemáticas y naturales. Ya la siguiente toca lectura crítica, que es muy importante. Vale. Entonces veamos cómo le fue. Uy, vale, vale. Fíjense que aquí, bueno, de pronto por el no, o de pronto porque no entendieron bien lo que le estaba diciendo, pero sí, miren lo que pasa. Ya les voy a explicar. Pónganle cuidado. Y aquí, bueno, si se les hace difícil entender las ideas a la primera, les recomiendo lo siguiente, ¿vale? Algo que les va a quitar un poquito más de tiempo, pero funciona para empezar, ¿ok? Para empezar es bastante bueno. Entonces, me están diciendo cuáles no son compatibles. O sea, cuáles no van en la misma línea. O sea, cuál dice que sí y la otra dice que no. Esos que no son compatibles, ¿vale? Cuáles se llevan la contraria. Eso es lo que hace referencia cuando te dicen que no son compatibles, o sea, que se llevan la contraria. Entonces, lo que pueden hacer en este caso es, aquí, en un ladito, resumir cada una, ¿vale? Resumir cada una porque eso es lo difícil, ¿verdad? Lo difícil es que toca leer una por una y ahí se pierde tiempo. Entonces, en cambio, si ustedes hacen una versión más corta de cada opción, pues de cada solución en este caso, les puede quedar más fácil. Entonces, por ejemplo, la primera dice construir más vías. Entonces, la primera es más vías. Ya. Fíjense, la hice mucho más corta para que sea más fácil relacionarla con las demás. Eso es algo que les puede servir mucho. La segunda dice desincentivar el uso de transporte particular. Ok. Entonces, desincentivar uso del, eh, del transporte particular. Pongámosle carro, ¿ya? Particular quiere decir carro y carro que tú tengas, ¿bien? Carro y moto, pero transporte particular uno lo entiende así, ¿no? Tu carro, ¿bien? O sea, que no uses transporte público, ¿bien? Ese es el transporte particular, el vehículo que es tuyo, ¿bien? Particular. Entonces la segunda dice desincentivar, o sea, que lo usen menos. Entonces puede ser así, pongámoslo así, usar menos el carro, ¿bien? Usar menos el carro, ¿bien? Usar más transporte público, ¿vale? Eso es lo que dice la segunda. La tercera dice, fijar horarios de acuerdo con el último número de placa de los vehículos. Ok. Fijar horarios para salir. Esa es la tercera. Fijar horarios según la placa. Bien. Y la cuatro dice, enseñar a los ciudadanos rutas eficientes para llegar a cualquier lugar en su vehículo particular. Entonces, la segunda es enseñar vías para usar carro. ¿Listo? Enseñarlos a vías para que puedan llegar más rápido a sus destinos y así no hagan tanto trancón. Entonces, miren, aquí ya uno se da cuenta de que la segunda dice que usen menos el carro y la cuatro dice que usen más el carro. Enseñarles a usar más el carro. Entonces, esas no son compatibles, esas van en sentido contrario. Una dice que usen menos carro y la otra dice que lo usen. Por eso era la A. ¿Vale? Entonces, esta estrategia
sea, exactamente, pico y placa. Bien. La tercera es justamente eso, pico y placa, tal cual. Eso es, ¿vale? Pero ¿para qué van a construir más vías? Estarían gastando innecesariamente plata. Pues si hay más vías, ahí pues se forma menos trancón. ¿Listo? Pues porque los carros pueden tomar alternativas diferentes y no todo el mundo por el mismo carril, por la misma vía para llegar a un lugar. Entonces, sí. Yo estaba dibujando en mi cabeza mientras leía las preguntas. Claro, o sea, si se les dificulta hacer esto mentalmente, les aconsejo que lo hagan así, o sea, al ladito de la prueba, en un espacio, resuman cada una. Y fíjense que queda súper fácil de verlo. Y aquí ya es mucho más evidente porque está más resumido y más fácil de entender, ¿vale? Entonces, se los aconsejo mucho para aquellos que apenas, que se les dificulta entender todo a la primera. Y claro, ya luego con más práctica, ya luego que sean expertos leyendo, no van a tener que hacer esto, sino que lo van a hacer todo mental. Bien, excelente, chicos. Siguiente pregunta. A ver. Uy, vale, sí, la mayoría está respondiendo bien, pero algunos ahí como que se embolatan un poco. Ok, no se preocupen. Lo importante es que lo intenten. Vale. Entonces, esto al principio de la clase, ¿se acuerdan que me dijeron de que en sociales colocan cosas que han pasado, cosas, situaciones reales? Bueno, esto es algo real. En Bogotá, con el Transmilenio, hay muchos colados. Mucha gente que se mete al Transmilenio sin pagar, ¿vale? Bueno, yo creo que también en Sincelejo no, porque no hay servicio de transporte público así, pero creo que Montería sí tiene, Barranquilla creo que también. Entonces, bueno, esto es una problemática grande de los colados, la gente que se mete sin pagar. Medellín, Cali, ok, sí. Entonces, dice, una
un efecto positivo en la cultura y la convivencia de la ciudad son las actividades pedagógicas. Actividades pedagógicas son esas, por ejemplo, cuando hay una pelea entre los estudiantes y los ponen a ir salón por salón exponiendo sobre la tolerancia. Los ponen a hacer una exposición sobre la tolerancia y la solidaridad. Eso es pedagogía, ¿vale? Enseñar valores, concientizar, eso es pedagogía, ¿vale? Cuando se pelean. Sí, a mí nunca me tocó, pero sí, siempre, siempre me daba mucha risa que se peleaban bien fuertes, se sacaban sangre y todo, y a la hora exponiendo y los ponían a agarrarse la mano. Me da mucha risa. Pero sí, eso es pedagogía, ¿vale? Eso es pedagogía. Concientizar, enseñar a la gente buenos valores. Entonces, eso es algo positivo para la cultura. Para que para que la cultura mejore, pues hay que enseñarle esos valores, promoverlos. Bien. Uy, Peque está, Peque está emocionada con el Kahoot, ok. Hagamos un par más. Listo, un par de preguntas más. Nos vamos al Kahoot. Listo, hoy te parece que hoy va a ser el día de Peque en el Kahoot. La veo emocionada. Valores y que tu madre amiga. Sí. Ay, Felipe, ¿cómo así que se marcó mal? Ok. Bueno, pues errores que pasan. Pero sí, debe estar pendiente, o sea, ponga el dedo bien para que no se les marque la que no es. Especialmente si lo están haciendo desde el celular. Sí, el celular a veces, no sé, por la pantalla o cualquier cosa así. Puede ser por eso. Profe, ese poco de tiempo no da adrenalina, métele nitro. Pero claro, pues como les digo, ustedes vienen de responder preguntas en 30 segundos. Cuando uno se acostumbra así, ya 2 minutos queda como una eternidad. Entonces, ese es el efecto. Si ven, por eso es que es importante hacer esos ejercicios. Entonces, cuando vemos preguntas de 2 minutos, parece demasiado. Entonces, eso se va a ver ya a la prueba real. Bien, cuando les sobre tiempo va a ser, pues, porque se acostumbraron así. Ok, vale, un grupo marcó la A y la B. Vale. Para evitar la concentración, la Contraloría no, porque la Contraloría es solamente para investigar, ¿vale? El uso de los recursos públicos, investigar y controlar. La Contraloría es solamente una institución una institución nacional, ¿vale? Y la B dice, se establecieron elecciones populares. No, las elecciones populares son solamente para hacer el ejercicio de la democracia, pero esa no es para que el poder no esté concentrado, ¿vale? O sea, para que el poder no esté en una sola persona
o organización, para eso está la división de poderes, ¿vale? Para que el presidente no sea el que mande en todo, para que el presidente no sea el que tenga la última palabra, ¿vale? Y eso mucha gente, y eso es algo que mucha gente cree que las elecciones presidenciales son las más importantes, pero no, el presidente no es el que manda. Los que tienen la última palabra son los de la Cámara de Representantes y el Congreso. Esos son los que mandan. Y lo que pasa en Colombia es que se le da mucha más atención a las presidenciales que al Congreso y Cámara de Representantes. Cuando se debería prestar full atención son aquellas, porque esas son las que hacen las leyes, son las que pueden resolver el problema de corrupción, son las que pueden resolver los problemas que tenemos con leyes que no sirven. Esos son los que mandan. Pero pues sí, nosotros le damos importancia a las presidenciales. ¿Vale? Te equivocas, Seba, aquí manda. Sí, aquí manda el innombrable. Pues sí, pues sí, pero menos mal que ya, menos mal. Lo único bueno, o sea, lo que yo aplaudo de Duque, o sea, yo creo que Duque nos hizo el favor de que ya nadie cree en el uribismo, en serio. Lo hizo muy, pero muy bien. Es que parece que lo hiciera de maldad. Parece que lo hiciera de maldad, pero bueno, ya tiempos mejores vendrán. En fin, por eso es que la respuesta es la D, ¿vale? El poder se divide en las tres ramas, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Bien. Que se controlan recíprocamente. Ahí me estaban preguntando. Recíprocamente quiere decir que todas manejan como el mismo poder. O sea, todas valen lo mismo. Bien. Todas ejercen su poder en la misma medida. Bien. Recíproco es más o menos como algo mutuo, ¿ok? O sea, que te corresponden, que corresponden. Eso es recíprocamente. Bien. Como que trabajan mutuamente para que el poder esté bien, para que todo funcione bien. Mi papá un vota por el que diga Uribe. Bueno, pues lo que diga, ya saben cómo son los mayores. Bueno, los viejos más que todos. Entre comillas, porque eso no se cumple. Sí, sí. No. Es que yo creo que ese es el gran problema de Colombia. Si ustedes se leen la Constitución, o sea, Colombia es un paraíso. Derechos, deberes, garantías para todo el mundo. Pero pues todos sabemos que a la hora de la verdad no es como que tan así. Pero sí, supuestamente sí hay esa división de poderes. A ver, casi me pica una tarántula, dice Katy, uy. Cuidado, Katy, sí. Bueno, terminemos entonces para irnos al Kahoot. A ver cómo quedó. Bien. De tercero tenemos a 2 puntos, Bri y Janice. Ya no sabe y es la que, y es la que mejor le fue. Ok, ¿quién es Janice? ¿Quién es Janice? Ah, Shari, ok. Excelente trabajo. Bien, ahí está Bri. 2 puntos. ¿Quién es 2 puntos? Yo, profe, ¿Quién es yo? pues, no sé cómo decirlo, pues yo me llamo Mario, profe, mucho gusto. Uy, Mario. Sí, primera vez que estabas ahí súper escondido. ¿Y por qué te...? Súper escondido, pero vale, te felicito, Mario. Excelente trabajo. Gracias, profe, gracias. Bien, bien. Ahí está Melanie, ok, Maleja, Santiago, AS, Linda, Samu, Vin, ok, Vin.
Ahí, mira. Ahí están los 10 primeros, muy bien. Nombre inseguro. Uy, ¿quién es este nombre inseguro? ¿Cómo así que nombre inseguro? Ok. Me censuraron. Ah, Hope. Vale. Chago, Adrián. Muy bien, chicos, muy bien. Ahí lo estoy leyendo. Excelente trabajo, chicos. Bueno, eh, solamente me queda decir lo que me queda decirle